alegra, hermano, o usted no se alegra de ver a la gente sana. ¿Por qué tuvo que esperar Egipto a que Dios le torciera el pescuezo para sacar lo bueno? Porque así somos los humanos. Miren, la gente cuando se está muriendo ahí ama a todos los hijos, al hijo que menospreció, que lastimó, que endeudó, que desechó de su vida, que pasaron 20 años y no se dignó hacerle una llamada, pero ya que se están muriendo llama a sus hijos, y está bien, es válido. Perdóname, mi hijo, yo a vos te hice esto, a vos, mi hija, le di herencia a otros que no eran hijos, perdón, está bueno, porque uno perdona. Pero óigame, lo correcto no era eso. Y esto lo sabía Egipto. Sabían que Israel era esclavo, que no lo aceptaban y eran los que trabajaban, hermano. Si eso es lo que pasa ahora en el país del norte, ¿sí o no? Están sacando a los ilegales, pero no al correcto. Para mí que deberían de sacar a los que entraron en el oleaje del presidente anterior, ¿sí me entiende? Pero no los que habían llegado antes, que esos llegan a si ellos son los que hacen los trabajos. Mira, hermano, le voy a decir, el gringo entra a trabajar a las 9, esa es la hora de ellos. El que construye casas, pues, a las 11 toma un break, porque eso es lo que la ley marca. De media hora saca su cafecito, su sanguchito y se duerme un rato. De ahí empieza a trabajar, de ahí viene la hora del almuerzo. Total que miren, en cambio los latinos, escuchen, ni ha amanecido y ya están ahí. Es más, a veces tienen que esperar que la gente se queja, porque ellos démosle y salimos temprano, ¿va? Y así terminamos. Eso es lo que pasó aquí. ¿Por qué no le dieron reconocimiento a Israel? ¿Por qué no honraron a Israel antes? Sino hasta que Dios tomó la primacía. Entonces todo cuanto pedían se lo daban a Israel. ¿Qué significa eso, hermano? Que nosotros los que estamos oyendo la palabra del Señor tenemos que ser obedientes. Dele lo que le corresponde a cada uno de sus hijos ya. Y no estoy hablando económicamente, hermano. Si tiene, pues también dele, pues. Pero yo a lo que me refiero es, mi hijo, vení. Yo te quiero bendecir. Y te voy a bendecir con la verdad. Yo me esforcé por darte esto, esto y esto, y más bien paré endeudada, enferma, y vos ni me lo reconociste. Pero yo te quiero pedir ahora que entendí la palabra de Dios, que lo que yo debo de hacer es orar por ti. Y te voy a pedir que te arrodilles y le pone las manos y desata de él todo lo que usted no tiene, pero que Dios ofreció darle. Usted lo ahí va a ver cómo le va a ir a ese patojo, patoja, nuera, yerno. Egipto no hizo así. Ya que Dios los enjuició, entonces tuvieron que dar. Miren pues, ovejas, escuchen. Y les decían que por favor se fueran. Pero eso no fue lo único que pasó ahí. Al otro día eran entierros, de entierros, de entierros, de entierros, de entierros.